ha sido más cerrado. ¿Cuánto le dejo? ¿Estuvo, no? ¿Estamos? Deportes, música, cine, informe de vialidad y las noticias más oportunas en un mismo espacio. Al despertar, lunes a sábado, 7 de la mañana. Canal de las Estrellas. Al despertar. ¿Hace cuánto que no te mides la presión? La presión arterial alta es una enfermedad silenciosa que puede tener consecuencias fatales. 1 de cada 4 mexicanos adultos tiene este problema. Raleigh es el cigarro. Calidad, sabor y precio a 7.50 cajetilla. Hoy y siempre, Raleigh es el cigarro. Precio temporal 7.50. Soy María Luisa Campos de Vallejo, de Salud, por tu programa está muy bien. Nos hace falta un foro así para exponer dudas. ¿De qué van a hablar hoy? Oh, María Luisa, ¿qué cosa para hablar sobre el cobre, sobre el plomo? Luego, pues, todo entre la contaminación del plomo, que nos retiramos de los sistemas que nos conviene. Vamos a mezclar, vamos a calentar a fuego bajo, mezclar constantemente. Ya cómo se forma, no sé cómo queremos, o podemos necesitamos Ahora, ¿cómo vamos a empezar? Ya tenemos la regulada bien. Ponemos el audio de capa, las hojas como que tengan bonita dentro, para que realmente se vean las funciones la tapa metálica que son las no las pasan, pero sí para diagnosticar las tapas para los demás demás. Entonces, adentro, con una situación, sacamos los envases y los ponemos en la metálica hacia abajo. Y la realidad. Y aparte para que se pueda poner. Desde este río, volvemos a voltear, volvemos a ver de porque al crear el vacío no queda bien. Entonces, se vuelve a quedar bien y ya las podemos guardar, no queda completo. Y la gente va a dar un lugar no les hace esperarse hasta el momento. Ahora, esto es para hacer mermelada, pero por ejemplo para hacer pizza de greca, sería un procedimiento, pero primero no se pone con papaya y todo. ¿Cómo se les hace todo en un laboratorio o comprar una producción más grande? Y saca todo, o el horno, hasta que lo ponga. Bueno, quieran, mira toda la respuesta que tuvimos de nuestro auditorio. Muchas gracias. No, a ustedes, hasta luego. Y bueno, nos quedamos a todas sus dudas de rompopes y vinagretas para la próxima ocasión. A punto de transmitir, como hemos estado anunciando, como hemos estado promoviéndolo desde el día de ayer, el encuentro que van a sostener en unos instantes más el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el licenciado Porfirio Muñoz Ledo, ambos precandidatos del Partido de la Revolución Democrática al gobierno del Distrito Federal. ¿Sí? Será moderado por los periodistas Ricardo Rossi, Blanche Petri y José Reveles. Así es que vamos a enviar los micrófonos hasta el Poliforum Cultural Siqueiros, donde se encuentran ya.
Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. El Partido de la Revolución Democrática, les da la más cordial bienvenida a todos los presentes. Es para nosotros de vital importancia la realización de este evento, por las implicaciones que tiene para la vida política nacional, para la transición democrática y para el fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Este evento ha sido organizado por el Partido de la Revolución Democrática para que las dos principales figuras de nuestro partido puedan sostener un encuentro de ideas. Voy a dar la palabra al diputado Armando Quintero Martínez, quien va a dar un mensaje sobre este evento. Compañeras y compañeros invitados, compañeros del Comité Ejecutivo Nacional, compañeros consejeros estatales del PRD del Distrito Federal, compañeros de los comités ejecutivos delegacionales, compañeros senadores, diputados y representantes, compañeros ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y licenciado Porfirio Muñoz Ledos. Sean todos bienvenidos a esta fiesta de la democracia. El Partido de la Revolución Democrática hace una nueva contribución a la consecución de espacios y métodos democráticos a la política nacional. Hoy, en este lugar, celebraremos un encuentro de ideas para ganar la ciudad por parte de dos de nuestros mejores y más representativos dirigentes, quienes con legítimo interés y derecho aspiran a representar a nuestro partido en el Distrito Federal en la candidatura a jefe de gobierno. El PRD del Distrito Federal resolverá el próximo domingo 2 de marzo quién es su candidato a jefe de gobierno. Orgullosamente decimos, de cara a la nación, que en nuestras filas están los dos mejores hombres para gobernar esta ciudad. Ninguno de ellos merece perder porque cualquiera de los dos ganaría la elección del 6 de julio. Estamos frente a un proceso abierto, libre y democrático. En nuestro partido no fingimos la democracia, ni dejamos la decisión a unas cuantas familias como sucede con otros partidos nacionales. Reconocemos como fortaleza la democracia directa. Nunca la veremos como debilidad, aunque también sabemos de sus riesgos en un país que no concluye de sacudirse el régimen de partido de Estado. Somos una corriente histórica que se originó de retos que parecían insuperables y ahora somos un referente político obligatorio en el país, gracias a la decisión inquebrantable de transformar a México en una patria justa, independiente y democrática. Por ello estamos ciertos de que nuestro proceso electoral será el reflejo de lo que queremos para el país. El día de hoy asistimos a un encuentro de ideas de dos personalidades con estilos propios, con sentidos singulares y modos inigualables, pero que se nutren del mismo programa político que le da unidad y cohesión a nuestro partido. Por esa razón, no es un debate, ese lo estamos preparando para con los candidatos de los partidos neoliberales que representan el PRI y el PAN. Hoy, en este encuentro, nos relanzaremos aún más en el ánimo electoral de miles de ciudadanos que valoran en su justa dimensión nuestra férrea oposición al salinismo. Este evento es de sobriedad democrática. Aquí no habrá porras ni boyas. Aquí solo nacerán ideas y propuestas para convencer a la mayoría de los irritados capitalinos, en esta época de descrédito de las instituciones del gobierno, de que la oferta del PRD es la mejor. En círculos oficiales
han querido ubicar este encuentro como una confrontación. Se equivocan. Nuestros dirigentes nunca han concebido el proceso interno como un cuadrilátero o como un palenque. Tampoco lo concibieron como una tramoya en la que al final el voto del gran elector hará correr la línea de boca en boca para señalar al ungido. Por el contrario, la han asumido con todos los riesgos inherentes a un proceso de competencia real del cual habremos de salir fortalecidos. Compañeros Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo, las fuerzas democráticas, las bases del PRD y los mexicanos que quieren terminar con el actual régimen político no quieren que en el proceso interno haya un ganador y un perdedor. Quieren que ganemos todos para iniciar la transición a la democracia que tan altos costos ha tenido para el país y para el pueblo, para que en una planilla única podamos ganar la jefatura de gobierno, pero también el Congreso de la Unión. Nuestros muertos tienen sentido en nuestra memoria. Todos han caído por un partido nacional, representativo, popular, comprometido con las mejores causas de las mujeres, de los jóvenes, de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, de los empresarios comprometidos con el país. Hoy, de nueva cuenta, de cara a la nación, queridos compañeros, ofrezcan lo mejor de ustedes, contribuyan más que nunca con su voluntad política para que alcancemos la representación necesaria en la sociedad que permita ganar las elecciones de esta histórica, noble y bella ciudad. Democracia ya, patria para todos. Muchas gracias. Acontecimiento político va a surgir el próximo gobernante del Distrito Federal. Los conductores de este tan relevante evento serán los distinguidos periodistas Blanche Petrich, Premio Nacional de Periodismo, reportera de la jornada, inteligente mujer. José Reveles, periodista, el periódico El Financiero. Y alguien que tal vez no necesita presentación, Ricardo Rocha, destacado periodista mexicano, haciendo una importante contribución para la apertura de los medios de comunicación en la transición democrática en México. Pido a los presentes guardar el debido orden y respeto que un acontecimiento como este merece. Igualmente solicito a los miembros de la prensa, a los fotógrafos, si nos hacen favor de despejar el área, inmediatamente dejo en manos de los conductores este evento. Bienvenidos. A ver, ya está. Antes que nada, decía muchas gracias al Partido de la Revolución Democrática y a los señores precandidatos, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y licenciado Porfirio Muñoz Ledo, gracias por su confianza. Estamos absolutamente ciertos todos de que, dadas sus trayectorias, este será un encuentro de ideas y propuestas enriquecedoras y a la vez un debate a la altura de las demandas de los ciudadanos del Distrito Federal. Muchas gracias también a mis queridos colegas Blanche Petrich y José Reveles por su participación en este debate, y gracias a quienes nos escuchan en vivo por Q940 AM Comunicación Total y a quienes nos están viendo este sábado por el Canal 2 de Televisa.
refrendamos una vez más nuestro compromiso de una total y absoluta imparcialidad en este evento. Y para ello hemos diseñado un esquema de debate cuyas reglas fueron dadas a conocer el día de ayer simultáneamente al señor diputado Armando Quintero, presidente del PRD en el DF, y a los equipos de los señores precandidatos Cárdenas y Muñoz Ledo. Esta mecánica la explica brevemente a continuación mi compañera Blanche Petrich. Sí, muchas gracias, ingeniero Cárdenas, licenciado Muñoz Ledo. Los señores precandidatos tendrán 6 intervenciones formales y previstas. La primera para responder a una pregunta común, la segunda, tercera, cuarta y quinta para referirse a su visión en torno a 4 temas específicos, y la última intervención también será una pregunta en común. En cada una de estas participaciones formales, los señores precandidatos dispondrán de un máximo de 3 minutos cada uno para su respuesta. Luego de tener las 2 respuestas de los precandidatos, tendremos un espacio de hasta 5 minutos de réplica y debate con la participación libre de precandidatos y periodistas. Solo en la intervención final, la del cierre, ya no habrá debate posterior. Quiero puntualizar que tanto el orden de los temas como el orden en que intervendrán los precandidatos en cada una de sus participaciones formales obedecerá al azar. Tenemos aquí 2 ánforas transparentes, en una de las cuales se encuentran 4 papeletas con los 4 temas básicos, y en la otra 6 papeletas, 3 de ellas con el nombre del ingeniero Cárdenas y las otras 3 con el nombre del licenciado Muñoz Ledo. Esto nos garantiza que matemáticamente habrá una absoluta equidad en el orden de las intervenciones. En otras palabras, a cada uno de los candidatos le tocará respectivamente abrir y cerrar el mismo número de veces. Por último, antes de iniciar, permítanme señalar rápidamente que los 4 temas fueron dados a conocer ayer también en forma simultánea a la presidencia del PRD en el DF y a los señores precandidatos. Y sobre todo que estos 4 temas no han sido seleccionados por los periodistas aquí presentes, sino han sido propuestos por la ciudadanía desde hace un mes aproximadamente a través del teléfono, cuando en el programa Detrás de la Noticia del Canal 2 de Televisa empezaron a concurrir los diferentes precandidatos de los diversos partidos, incluidas las presencias de ustedes mismos, señores, en forma individual. Contando las propuestas de temáticas del público, llegamos a estos 4 temas como los de mayor incidencia en las preocupaciones e inquietudes de los habitantes del Distrito Federal. Empezamos pues con la primera pregunta abierta y en común para ambos. La pregunta es, ¿por qué cree usted que es el mejor candidato de su partido para contender por el gobierno del Distrito Federal? Y la contesta en primer lugar. El licenciado Porfirio Muñoz Ledo, y repetimos la pregunta, ¿por qué cree usted que es el mejor candidato de su partido para el gobierno del Distrito Federal? Primero, gracias a la determinación del partido y gracias a tu tenacidad, Ricardo, tenemos hoy este debate que debe ser abierto y real, aunque fraternal y respetuoso, como corresponde a 2 militantes de un mismo partido. ¿Por qué creo que soy el mejor candidato del PRD al gobierno de la ciudad? Primero, porque estoy convencido de que con el voto duro del partido y con el de los simpatizantes habituales no vamos a ganar la mayoría en la ciudad. Necesitamos atraernos a otras franjas de electores que han votado por el PAN, que han votado por el PRI, que están indecisos o que todavía no han votado. Hay sectores de simpatizantes del PAN que ya no encuentran aterrizaje en la idea de cambio y son electores de centro y a veces de centro izquierda que los podemos atraer con propuestas razonables y consistentes. Hay votantes del PRI por inercia, por falsas lealtades, que podrían votar por nosotros, porque conocen nuestra obra de gobierno y porque en algunos puntos, quizá muchos, puedan coincidir. Luego hay los abstencionistas y los indecisos,
Ellos sostienen siempre que no tienen razones para creer en el proceso electoral, que no les creen a los políticos. Ellos hay que atraerlos con un mensaje claro y con la credibilidad de personalidades y propuestas. Y luego hay los jóvenes, los de 18 a 21 años que nunca han votado. Ese es un terreno en el cual durante 25 años se ha actuado. Son justamente aquellos de los que he sido maestro a lo largo de este tiempo. Luego hay una cuestión que yo llamaría de legitimidad. Los habitantes de la ciudad me vieron durante 6 años como su senador, como el representante de sus intereses en el Senado de la República. La mayor parte de los ciudadanos me llaman todavía senador en la calle. Ellos creen que tuve un papel destacado y hasta los peores adversarios lo han reconocido. Después me vieron luchando, primero dentro del partido, luego fuera del partido, por impulsar la reforma democrática. Me vieron congruente en mi posición y pudieron constatar que se alcanzó la reforma democrática de la ciudad, gracias a la cual estamos contendiendo. Finalmente, hay una cuestión de comunicación. Esta campaña va a ser mediática, como se dice ahora. Es necesario tener un lenguaje claro, un lenguaje incluyente, un lenguaje diversificado, el lenguaje plano, el lenguaje tecnocrático, el lenguaje rígido o voluntarista. No nos van a ganar otras franjas de la población. La sociedad está buscando un liderazgo de gobierno y nos tiene que ver como una imagen creíble de gobierno, que pensamos lo que decimos y que hacemos lo que decimos. Escuchemos ahora la respuesta del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Yo creo que no se trata en este caso de decir si uno es mejor o el otro es el peor, sino qué se representa y a quiénes se convoca. En mi caso, en esta elección interna, yo no aduciría que he tenido una votación muy alta en el Distrito Federal en el 88, o que, como dice el Liceo Muñoz Ledo, a mí me llaman presidente cuando camino por la calle, pero esto no es lo importante. Yo creo que he llamado al voto en esta elección interna del 2 de marzo a partir de una propuesta que se ha hecho pública, que representa un sentir muy amplio dentro del PRD y fuera del PRD, que busca que la ciudad, nuestra capital, sea gobernada entre todos y para todos, con los sectores más numerosos de la población, con industriales y empresarios, con ambientalistas, con la comunidad científica, con los trabajadores de la cultura y los artistas, con quienes han estado estudiando sistemáticamente los problemas urbanos y con un sólido equipo político y técnico de gente capaz y honrada. Todos estos, por cierto, ya me han estado planteando la posibilidad de colaborar en el gobierno. Por otro lado, considero tener experiencia de gobierno y como técnico que pongo al servicio de la ciudad. Como jefe del gobierno del Distrito Federal, mi empeño estará puesto en edificar una democracia a partir de construir los entendimientos y los acuerdos en las bases mismas de la sociedad. No a partir, como lo ha venido queriendo hacer el gobierno, de acuerdos populares para los pocos cambios que se han logrado con sentido positivo en estos últimos tiempos. Puedo decir también que sé trabajar, que lo sé hacer en equipo, tanto como técnico como en el terreno de la política, con orden en mi vida personal, con orden en mi trabajo y en el manejo de mi tiempo. Me precio de saber ser amigo, de saber escuchar y de cumplir con la palabra que empeño. Muy bien, tenemos ahora 5 minutos para réplicas y debate, algo que ustedes quieran señalar. Bueno, lo primero es que parte importante de la congruencia es representar
lo que uno ha sido, no lo que ha querido ser. En segundo término, respondiendo a lo dicho por el ingeniero, aquí se están confundiendo dos planos. El plano del gobierno de la ciudad, al cual nos vamos a referir en otra pregunta. Y lo que se trataba de esclarecer aquí, que es no el mejor, pero sí el más idóneo para ganar la contienda en la ciudad. Si de imagen de gobierno se trata, yo quiero decir que durante muchos años en el servicio público, laboral, de seguridad social, de educación, tuve la ocasión de tratar y de servir cientos de miles, yo diría a millones de ciudadanos que conocieron el trabajo que se hizo. Lo que hace nuestra lucha democrática es claro que ambos tenemos méritos y que hemos batallado juntos, pero es claro también que el trabajo que hemos hecho en el partido hace pensar a los ciudadanos que nosotros no estamos buscando el gobierno de la ciudad como una plataforma para nuevas confrontaciones. Si estamos buscando el gobierno de la ciudad es porque queremos gobernarlo y queremos gobernar de un modo estable. Yo diría, para terminar, que todas las encuestas, todas, dicen que más del 80% de los ciudadanos hoy en la capital quieren un cambio, pero quieren un cambio estable y gobernable. Y yo creo, con toda honestidad, sosteniendo los mismos principios, que esa imagen, mi candidatura, la da más a los ciudadanos que la del ingeniero Cárdenas. El deseo de la gente es que atrás queden, si es que los subo, los enconos o los calificativos agresivos, si es que los subo, y lo que importaría en adelante sería reconocer al enemigo común. Yo lo que considero en este caso no es que vaya yo a ensalzar mi persona, a poner aquí frente a ustedes mi trayectoria política o técnica, sino lo que creo es más importante para el gobierno de la ciudad, el poder convocar a los distintos sectores para efectivamente poder gobernar entre todos y para todos. Yo he recibido apoyos de muy distintos grupos fuera del partido, he podido dialogar en estos días con industriales, con empresarios, con ecologistas, con la gente de la comunidad científica, con universitarios, y considero que con todos estos, con los sectores populares evidentemente, que son la base misma de la edificación democrática que hemos logrado hasta estos momentos, a pesar de las resistencias, con todos ellos es que convoco para que gobernemos la ciudad, para que vayamos abriendo cauces de participación cada vez más amplios, que vayamos encontrando las formas, las modalidades, las mecánicas, para que la gente participe cada vez más en la toma de decisiones. Yo no pongo por delante ni mi experiencia, ni mi trayectoria, ni mi currículum, sino el poder trabajar con todos los habitantes de la Ciudad de México para transformarla democráticamente, para hacerla habitable para todos. Poner énfasis en esta parte de la estabilidad en la transición. Me gustaría que ampliaran un poco la respuesta en el punto que señalaban de la estabilidad en el cambio que se desea, porque yo creo que también la estabilidad en la transición es un factor muy importante para la ciudad. Considero, Blanche, que en este caso el poder lograr la participación de los distintos sectores de la sociedad, desde quienes están trabajando en la vía pública, los empresarios que han estado golpeados por la crisis, los deudores de la banca, la gente que reside en las colonias donde está la población con mayores ingresos económicos, el poder contar con todos estos sectores de la población es lo que va a dar estabilidad a un gobierno que por otro lado tendrá el compromiso de conducirse
con estricto apego a la ley, estableciendo, restableciendo en nuestra capital un verdadero Estado de Derecho, donde la autoridad frene los abusos de los funcionarios, donde no haya excesos, donde no haya aguinaldos, en fin, donde se gobierne con transparencia y entre todos. Esto es lo que dará las condiciones de estabilidad, de gobernabilidad. Primero, los antecedentes de gobierno cuentan en la percepción de la gente, aunque no lo digamos. El problema de la gobernabilidad no es tan sencillo. Es mucho más complejo que eso. Claro que se necesita una base de sustentación social. Va a ganar el que tenga la mayoría. Puede ser una mayoría del 35, del 38, del 40%. Va a haber otros partidos en el gobierno de la ciudad. Probablemente nadie tenga la mayoría absoluta en la asamblea. Se va a requerir negociar, discutir, hacer un proyecto común con los otros partidos políticos. Y luego no estamos en una campana de cristal. La reforma política quedó a la mitad. Muchas áreas están por definir. Problema fiscal, los recursos para la ciudad, la transferencia, por ejemplo, de servicios públicos educativos de salud a la ciudad, la relación con los estados circunvecinos, las competencias del gobierno autónomo de la ciudad relativamente a las competencias del gobierno federal en temas tan delicados como la seguridad pública, y luego las relaciones entre los actores de la producción y entre los distintos grupos sociales. Aquí se tiene que practicar el diálogo como método. Aquí no se puede seguir diciendo que no se puede ver a la autoridad porque uno se ve mal. Aquí hay que estar todos los días expuesto y hay que estar todos los días con firmeza en la mesa de negociación defendiendo las prerrogativas constitucionales de la ciudad. Pero es un proceso complejo que requiere experiencia y que requiere capacidad de diálogo. Nos queda un minuto en esta sesión. Yo solamente por mi parte les pediría si tienen alguna opinión breve, señores precandidatos, en lo que se hace a sus expectativas del partido y frente a los otros precandidatos de los otros partidos. Una opinión breve. ¿En qué sentido, Ricardo? Es decir, ¿cuáles son las expectativas que ustedes tienen como partido frente a otros partidos? Hablo de las encuestas, de los señalamientos preelectorales y frente a otros precandidatos. Con mucho gusto. Licenciado Muñoz Ledo. Bueno, prever en este momento los escenarios electorales es prematuro. Yo me he cuidado siempre en las lides electorales de ser triunfalista, porque después vienen los grandes descalabros. Yo creo que depende del candidato. Si no, no estaríamos en esta contienda interna, ni habría materia o elemento de juicio para que decidieran los compañeros y los ciudadanos. Pero vamos a suponer que sale el que los compañeros consideren el mejor y realmente se lo. Aquí hay dos grandes problemas. Va a ganar el PRD si logra polarizar el voto contra otro contendiente. Si lo logra, esto es, cuando hay tres partidos o tres candidatos, hay como en el aporte dos que llegan a la final y el tercero se queda rezagado. Un escenario es que nuestro contendiente final sea el PAN, lo que implica un tipo de discurso y un tipo de política. El otro escenario, que no descarto, aunque tenga muy poca credibilidad en la sociedad, es que nuestro contendiente sea el PRI. Final, los que polarizan. Entonces hay que tener un gran estudio, un gran análisis muy riguroso de las tendencias, de las percepciones y de las demandas de la población. Si fuese el PAN, el gobierno podría inclinar la balanza en cualquiera de los dos lados. Si fuera el PRI, nosotros absorberíamos la voluntad de cambio de los ciudadanos. Esto es algo que hay que ir viendo muy cuidadosamente. Por eso se requiere un lenguaje abierto, por eso se requiere un lenguaje flexible y por eso se requiere una estrategia precisa e incluyente hacia la mayor parte de los sectores. Considero que en el proceso interno, el del PRD, que habrá de culminar el 2 de marzo, lo único que puedo decir es que ganará el PRD. No habrá ni quien gane ni quien pierda. Y que en esas condiciones, quien quiera que sea el candidato va a proyectarse
con mucha fuerza y yo diría que con ventajas en la campaña constitucional contra otros partidos y otros candidatos. Que efectivamente tenemos que cuidar la pluralidad, fortalecer las bases mismas del partido, de los simpatizantes, articular las acciones, no descuidarse en ningún momento a lo largo de la campaña, hacer campaña con la gente, hacer campaña en los medios, que ahora se abre esta posibilidad que no tuvimos anteriormente, y a partir de ahí yo confío en que la polarización se dará con el PRD en uno de los polos y cualquiera de los otros contendientes en el otro, y que al final de cuentas ganará el PRD. Como todos ustedes han podido apreciar, en la gran mayoría de las ocasiones, las preguntas estarán dirigidas siempre a ambos precandidatos y procurando que el orden de apertura y de cierre vaya siendo igualmente equitativo. Solamente en algunas ocasiones les pediremos alguna precisión específica, en particular para algunos de ustedes. Vamos ahora a los temas por sorteo, Blanche. El primer tema. El primer tema es la inseguridad pública. Inseguridad pública. Y le toca el turno también por sorteo para abrir. Sí, responderá en primer término el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Ingeniero, 3 minutos. ¿Cómo no? Bueno, el grado de inseguridad que vivimos en la ciudad, la elevación de los índices de delincuencia, tienen una relación directa con el deterioro de los niveles de vida. Entonces, combatir la delincuencia, ir ganando en seguridad para la Ciudad de México, tendrá mucho que ver con las acciones que se lleven a cabo para elevar condiciones de vida, para revertir el grave deterioro al que han estado sujetos los niveles de vida de la población durante estas épocas de neoliberalismo. Pero se tiene que actuar directamente sobre los cuerpos policíacos. Tenemos una policía sumamente ineficiente, por muy numerosa que es, más numerosa que en otras ciudades del mundo. Es preciso dotarla de mejores elementos técnicos para que cumpla su función. Es preciso, en este caso, terminar con la extorsión que se hace de los propios miembros de los cuerpos policíacos por quienes están al mando y tienen bajo su responsabilidad a estos cuerpos. Es preciso capacitarlos mejor, pagarles mejor, responsabilizarlos también en forma específica de los territorios en donde tienen que brindar protección y seguridad a la población y abrir las posibilidades para que la población organizada sea coadyuvante en las tareas de seguridad, tenga canales abiertos, expeditos, para llegar a los propios cuerpos de seguridad, a sus mandos e incluso a las autoridades políticas y administrativas, de modo que haya una efectiva supervisión de la población sobre las tareas de los cuerpos de seguridad. Y esto es válido para policías preventivas, para policías judiciales, pensando que además tenemos que lograr que haya una administración de justicia recta, ministerios públicos que cumplan su función y no sujetos a la corrupción y a las prácticas viciadas que conocemos en estos últimos tiempos. Sobre la inseguridad, un problema que ya cumple más de 10 años como número uno en la agenda ciudadana. Ahora escuchemos al licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Las últimas encuestas, la credibilidad en los gobernantes y la honorabilidad están en el primer lugar, porque sin lo primero no se logra eso. Tenemos ideas semejantes, pero no es el mismo el hacer. Yo no lo veo centralmente como un problema policial, es un problema de policías y bandidos. Desde luego es una cuestión económica y social, pero la gente tiene que entenderlo. Ha aumentado el crimen 54% en estos 2 años. Históricamente en 60 años había aumentado solo el 2.7, 20 veces más. Cada vez que ha habido crisis económica, devaluación, aumenta la criminalidad. Hay una relación directa entre el tipo de carencia social, la vivienda, el empleo, el salario y tipo de crimen. Y el robo ha subido
más del 65% en los últimos años. Esto quiere decir que si no logramos cambiar las condiciones de vida de la ciudad, no vamos a resolver el problema de la miseria. El día que haya 2 millones de desempleados en la capital, no habrá un ejército, ya no digo policías, que lo puedan tener. Ahora, hablar del tema de la policía es complejo. Es una parte de la administración pública. No se va a reformar la policía si no se reforma la administración. Es una parte vital de la administración. Es un servicio civil, no es un servicio militar. Por respeto a los militares, que se queden en su función constitucional. Requiere obviamente tecnificación, especialización, productividad, honorabilidad, pero dentro de un gran proyecto político administrativo. Después se ha soslayado algo que me parece fundamental, que es el problema de la justicia. El 97.4% de los delitos cometidos en esta ciudad han permanecido impunes en los 2 últimos años. Esto es un dato tremendo. El combate al crimen pasa de la media del 50% en las principales ciudades del mundo. Y otra cosa, 26% solo de los ciudadanos denuncian los crímenes. 3/4 partes de los delitos cometidos en la ciudad no son denunciados. Entonces aquí hay un problema de mucho más fondo, que es el problema de la justicia. No denuncian los ciudadanos porque no tienen confianza en la autoridad. Y la impunidad se debe a que esa justicia no funciona. Es decir, que los ciudadanos tienen razón en no tenerle confianza. Por eso, lo más importante es para mí devolver la credibilidad a los ciudadanos en la justicia, hacerla accesible, hacerla honorable. Claro que las policías deben funcionar, pero los jueces deben funcionar también y debemos donar los servicios públicos adecuadamente. Yo simplemente digo que si no logramos darle a la gente la seguridad que puede salir a la calle con sus hijos, que si no logramos que la gente recupere la ciudad, no vamos a ser considerados como un buen gobierno. Ahora vamos a abrir el tema a debate. Cada uno de los señores precandidatos tiene 5 minutos para discutir. Ya hicieron el enunciado sobre cómo ven este punto de la agenda y bueno, si quieren abundar y debatir sobre eso. Yo considero, Blanche, que en mucho no se ha logrado abatir la criminalidad, no se ha logrado combatir la delincuencia, porque ha faltado voluntad política de las autoridades. Y esto no es nuevo, esto es ya de tiempo atrás. Ha faltado voluntad política porque muchos de los altos funcionarios, esto lo hemos visto tanto en quienes se desempeñan en cargos políticos y administrativos, como de los propios cuerpos policíacos, se han involucrado con la delincuencia, con distintas formas de la delincuencia. Entonces, difícilmente, si no se empieza a combatir la corrupción, si no se impone orden de arriba para abajo, difícilmente podrá darse seguridad y confiabilidad en las autoridades para la población. Tenemos que lograr una participación mucho más amplia de la gente para combatir distintos tipos de delincuencia. Y daría un ejemplo. Por la ciudad nos han estado señalando que en muchas escuelas se está vendiendo droga. Si no hay participación de la gente en hacer las denuncias y evidentemente una administración de justicia y autoridades que puedan ser accesibles a esas denuncias, si no hay voluntad política para corregir estas situaciones, para pegar a quienes protegen la venta de drogas a las escuelas con el daño correspondiente a los jóvenes, difícilmente podrá combatirse ese tipo de delincuencia o cualquiera otro. Por eso considero que en este aspecto también la participación social, la participación de la gente va a ser fundamental en las denuncias y en tener una autoridad respaldada por la gente, responsable ante la gente y por lo tanto atenta a las demandas, a los requerimientos para que haya acciones expeditas.
Usted hablaba de la impunidad como uno de los males muy asociados a esta inseguridad y mucha gente reduce el problema a militarizar o no militarizar. La policía es una función civil y es una función ciudadana. Yo coincidiría con este enfoque que ha dado el ingeniero, pero el problema es que hay un diluvio de propuestas tales, inarticuladas, que la gente ya no nos está preguntando el qué, nos está preguntando el cómo. Voluntad ciudadana, voluntad política sí, pero ¿cómo? Participación ciudadana sí, pero ¿cómo? La voluntad política tiene que expresarse con métodos administrativos y métodos políticos muy claros. Por ejemplo, hablar de descentralizar las policías hacia las delegaciones es casi un absurdo. Las delegaciones son organismos desconcentrados, jerárquicamente vinculados a la autoridad central. En las denuncias que tenemos de los ciudadanos hay corrupción combinada del sector central y del sector descentralizado. No, aquí va en juego el programa de municipalización de la ciudad. Los policías, las fuerzas de seguridad estarán radicados y bajo la autoridad de los ciudadanos cuando tengamos verdaderos cabildos. Ahora, la participación ciudadana sí, pero ¿cómo? ¿Cómo fortalecemos la participación de los ciudadanos? Aquí tiene que ver con las modalidades institucionales que le demos a la participación ciudadana. ¿Habrá autoridades entre el municipio y los ciudadanos? Claro, lo que son ahora las juntas de vecinos. Yo conozco zonas de la ciudad en donde los ciudadanos se hacen responsables de la protección civil. Hay que terminar desde luego con este abismo entre la policía privada y la policía pública, tomarla como policía, como una función social. Ahora, ¿cómo asociamos territorialmente a los ciudadanos a la persecución del delito y al aumento de la productividad de las policías de los cuerpos de seguridad? Hay ejemplos probados que están en distintas zonas de la ciudad, pero necesitamos incorporar a los ciudadanos a la gestión y a la planeación de esos servicios públicos. Yo creo, en realidad, que ha habido muchas palabras y muchas ideas, que lo importante es estructurar la ciudad con nuevas instituciones participativas. En las escuelas, por ejemplo, si no tenemos juntas escolares, donde los padres de familia, donde los prestadores de servicios se involucren en el desarrollo de las unidades educativas, nunca podremos controlar ese tipo de problemas. Hay que decir el qué, pero en todos los casos hay que decir el cómo. Y sobre todo, hay que hacerlo. Tengo la impresión, salvo la opinión de los señores precandidatos, que lo que han expresado sobre este tema ha sido ya suficiente. ¿Podemos pasar al siguiente? ¿O hay alguna puntualización? Si me permite, Ricardo, decir en los cómo. Si el primer cómo para poder tener una seguridad distinta en la ciudad es con un nuevo gobierno, con un gobierno distinto al que tenemos actualmente. Y por otro lado, en un punto que va a ser muy conflictivo, responsabilizando al gobierno de la ciudad del manejo, del mando cabal, completo, administrativo, político, de los cuerpos de seguridad. No que siga siendo el presidente de la República el que designe al jefe de la policía, porque a partir de que no haya una responsabilidad cabal, y esto desafortunadamente es lo que quedó en la reciente reforma constitucional que no pudo completarse, aprobada hacia finales del año pasado. Mientras no haya responsabilidad completa de una autoridad, de un funcionario, difícilmente puede cumplirse también a cabalidad con la función que se tiene. Primero, para que haya cambio en el gobierno de la ciudad, no basta decir que vamos a ganar, eso ya lo hemos vivido, hay que ganar de veras. Dos, no es exacto, así no quedó la Constitución. La Constitución quedó con 3 mandatos, 1 ambiguo y 2 contradictorios. La Constitución dice hoy que el jefe de gobierno tendrá la dirección de la seguridad pública. En otro artículo dice que por lo que hace al presidente de la República
se aplicará lo previsto en la fracción séptima del artículo 115 de la Constitución, que es el que le da al presidente el mando de la fuerza pública en el municipio donde se encuentre transitorio o permanentemente. Esto viene del siglo XIX. Entonces, en un artículo tiene la dirección el jefe de gobierno, en otro artículo tiene el mando el jefe del Estado, y luego otro dice que será el estatuto de gobierno el que defina cómo se va a designar y cómo se va a remover al jefe de la seguridad pública. Entonces, esta es una gran negociación que tenemos por delante. Si, como nosotros hemos pedido, al día siguiente de la elección se restablece la mesa del diálogo, y si se hace el estatuto de gobierno, después podremos lograr el control para la ciudad de las fuerzas de seguridad, pero no para el jefe de gobierno. El PRD ha planteado que sea ratificado por la Asamblea, por los representantes legislativos. ¿Algo más, señora? Solo reconociendo nuestras realidades políticas, si el jefe de seguridad, el director de seguridad, secretario de seguridad pública o como se llame, lo designa en los hechos el presidente de la República, yo me preguntaría, ¿a quién va a obedecer este funcionario? ¿A quien lo designó o al gobierno de la ciudad que tiene la responsabilidad? Nada más. Pasamos al siguiente tema, por favor. Blanche, el siguiente tema es... El siguiente tema es el empleo, que ambos han señalado como la raíz de la inseguridad. Y para responderlo, en primer término, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Bueno, este es uno de los grandes, quizá el más grave, de los problemas del país, no solo de la ciudad. La pérdida de empleos, la creciente desocupación que hemos tenido en los regímenes neoliberales y particularmente en los últimos años. Y esto está, si el poder instrumentar una política de creación de empleo, está sin duda alguna vinculado a las políticas económicas que se aplican a nivel de la nación. Mientras haya este modelo económico depredador y entreguista, no tendremos como prioridad en el país la generación de empleos ni el mejoramiento real de las condiciones de vida de la población. Ahora, esto no quiere decir que no se puedan hacer cosas en la ciudad. La ciudad debe estar abierta y debe haber una promoción concertada, fomentada por las autoridades, con los empresarios, con los inversionistas, con los grupos de trabajadores organizados, para atraer inversión a la ciudad, que tenga como uno de sus efectos el generar empleo estable, empleo pagado con suficiencia y protegido por la seguridad social. ¿Dónde y cómo se podrían encontrar estas opciones de empleo? Uno, en el fortalecimiento de la micro, pequeña y mediana empresa, que ofrece en la ciudad alrededor del 50% de la fuerza de trabajo, que genera una parte sustancial del Producto Interno de la propia ciudad, alrededor del 40%, y que tendríamos que buscar, con acuerdos con las instituciones financieras, el aprovechamiento de los fondos existentes, la posibilidad de reactivar, de modernizar la pequeña y mediana empresa, de introducir tecnologías limpias, de modo que podamos en ella encontrar opciones de empleo. Lo mismo podría decirse buscando la elevación de la productividad con las tierras agrícolas de la ciudad y, por otro lado, buscando la expansión de la ciudad en lo que ya es un centro financiero de alta especialización, aprovechando en este caso a los grupos financieros para modernizar en su conjunto la planta productiva de la ciudad, para traer tecnologías limpias y a través de este esfuerzo de conjunto, un esfuerzo donde se participe ampliamente con los empresarios, con los trabajadores y la propia autoridad, ir generando los empleos que hacen falta e ir abriendo, sobre todo, diría yo, oportunidades a los jóvenes de la ciudad.
El licenciado Muñoz Ledo nos ofrece ahora su opinión, sus análisis, sus propuestas sobre este mismo tema. Compartiendo los objetivos expresados por el ingeniero, yo en este punto sí tendría una gran diferencia. Nosotros no le podemos decir a la ciudad que vamos a hacer unas cuantas cosas en materia de empleo porque el gobierno federal no nos va a dejar. Entonces van a votar por el PRI o por el PAN, pues que están más a modo con la política neoliberal. Ese no puede ser nuestro discurso, compañeros. No, nosotros tenemos que decirle otras cosas. Nosotros tenemos que decirles que nosotros vamos a un régimen federal, que aquí es el disparador del sistema federal, y que en los países federales del mundo hay parámetros de la economía nacional, pero hay distintos modelos económicos regionales, por favor. Claro, nosotros no vamos a cambiar desde aquí, por ahora, el modelo de relaciones internacionales económicas, y no vamos a pasar ciertos parámetros que dependen del Banco de México, la demanda agregada, la tasa de inflación, el equilibrio financiero, pero podemos hacer muchas cosas e ir obligando a cambiar el modelo. Voy a decir cuáles, por acuerdo con las fuerzas de la producción. En primer lugar, aquí el problema del empleo es muy específico. Es una ciudad con una alta tasa de desempleo, pero también con una alta tasa de escolaridad. Entonces no se puede hablar del empleo así de modo abstracto. Hay distintos tipos de empleo. Permanente no lo define en su totalidad. Nosotros necesitamos dos tipos de empleo. El empleo intensivo, es decir, crecimiento económico para empleo masivo. Pero necesitamos también, si vamos a tener un gran problema con los jóvenes, un gran problema, empleo más calificado. Necesitamos reducir, cortar la punta por arriba y por abajo, reducir la economía informal por abajo y aumentar el empleo calificado por arriba. ¿Cómo se logra? Primero, es indispensable aumentar la tasa de crecimiento económico en la ciudad. Claro que se puede. El país no crece en todos los estados al mismo ritmo, con compromisos con los actores de la producción. ¿Sobre qué? Sobre gasto público. Puede hacerse obra pública no inflacionaria y no deficitaria. Algo que se les ha olvidado es que uno de los argumentos que le dimos al gobierno para conseguir la autonomía de la ciudad es que solo las ciudades autónomas tienen acceso a ciertos créditos blandos del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Entonces se puede tener acceso a créditos blandos. Se puede hacer con muchas ciudades del mundo bonos de inversión para obra pública o para obra privada de interés social. Y menos contaminante. Pero necesitamos la agricultura, las zonas agrícolas de la ciudad, volverlas a fomentar y decidir cómo el turismo, cómo en la elevación del salario por acuerdo nos incrementan el mercado interno y el empleo. Muchas gracias. Algo que señalar respecto a este mismo tema, señor. Abrimos 5 minutos. Para poder aprovechar los fondos que existen en forma directa, no me refiero a lo que pueda hacerse al nivel de promoción, que es indispensable hacerlo entre las autoridades metropolitanas y los grupos empresariales, los sectores productivos, etcétera. Pero si se quisiera fomentar cierto tipo de obra y cierto tipo de actividad a través del crédito directo a la ciudad, al gobierno de la ciudad, nos vamos a encontrar con otro obstáculo que quedó plasmado en la última reforma constitucional. Y es que en materia de crédito público no tiene autonomía crédito público interno, no tiene autonomía el gobierno de la ciudad para contratar. Tiene que hacerlo a través de las autoridades federales, en la autorización que a estas da en el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, para ser más concreto. O sea, este va a ser un gobierno limitado, en este caso, en sus capacidades de gestión económica, porque aunque tuviera capacidad para contratar crédito, no lo podrá hacer en este momento con autonomía, y esta es una pelea política que tendrá que librarse. Por otro lado, habrá que dar mucha atención a la capacitación para que los jóvenes y en general la gente de la capital pueda tener acceso a las nuevas modalidades de trabajo que se están presentando a partir de la especialización que se está dando en nuestra capital
con motivo de la globalización, de nuestra participación en los mercados internacionales, etc. Siento que eso podría estar ligado. Sí, por supuesto. Primero la palabra del señor Ledo. Una imprecisión. Evidentemente, la deuda pública externa requiere la autorización del Congreso, también la de los estados de la República. Lo que pasa es que hay estados de la Unión que han contraído deuda pública sin consultar. Entonces, en la negociación quedó en este punto el Distrito Federal en el mismo nivel que los estados de la Federación. Ahora, no se deben ver los problemas como pleitos. Si nosotros ganamos la ciudad, no tendrá el gobierno la mayoría en el Congreso. Eso es muy importante, es un proyecto de conjunto. Nosotros tendremos, para todos los estados de la Federación, las fuerzas de oposición, unas las va a gobernar un partido, otras otro, la posibilidad de debatir en el Congreso el monto de la deuda pública. Además, en muchos sentidos al propio gobierno federal le conviene, dentro de los parámetros establecidos, resolver los problemas de la ciudad. El pensar a priori que vamos a declarar un pleito el primer día de gobierno, que va a ser una de esas batallas medievales con un caballero con el yelmo blanco y otro caballero con el yelmo negro en la Plaza de la Constitución, no nos lleva a nada. Aquí va a tener que haber una cooperación entre las autoridades dentro de sus esferas de competencia. Por otro, la capacitación para el trabajo es de dos tipos: la capacitación ligada a la educación abierta y la capacitación escolarizada. Cuando yo estoy hablando de nivel de educación media superior, estoy hablando de incrementar todas las salidas posibles al empleo para un mínimo que cambia. Y por último, el salario, que quizá no quedó claro. La Comisión de Salarios Mínimos establece a nivel del país salarios por zonas, aquí es la zona A, pero nada impide que por acuerdo entre los factores de la producción hagamos un salario para la ciudad, un salario que vamos a llamar el salario suficiente en términos constitucionales, y estoy seguro de que los empresarios y los actores de la producción están de acuerdo que con un salario más alto, suficiente, mínimo y contractual, podemos reducir la economía informal, aumentar el mercado interno y dar un gran impulso al crecimiento de la ciudad. Para darle un minuto a la respuesta para los dos precandidatos, ¿qué hacer para evitar el estrangulamiento económico de la ciudad evitar el estrangulamiento económico de la ciudad en caso de que el candidato que de aquí surja para el PRD gane también el gobierno de la ciudad? Sobre todo si ya la deuda que se contrajo hay que renegociarla seguramente porque está hasta el año 2000. Poniendo los pies en el suelo, José, yo creo que nadie estaría pensando en ir a una confrontación por la confrontación misma. Se tiene que buscar el contacto permanente, la conciliación de intereses, el buscar el mayor beneficio para los habitantes del Distrito Federal y en este caso, sin invadir esferas de competencia, buscar que los esfuerzos de los distintos gobiernos, federal, local, del Distrito Federal, de los estados vecinos, de los municipios vecinos, puedan concurrir en el esfuerzo por mejorar las condiciones de la capital y por llevar a cabo todos aquellos programas que requieran del concurso de distintas instancias de gobierno. O sea que yo lo que veo es la necesidad de una gran capacidad de gestión, de una gran capacidad de conciliación, de una gran capacidad de buscar los entendimientos entre los distintos factores que tendrán que ver con la vida de la capital. Un minuto más para el licenciado Muñoz Ledo, aquí de poder pasar a otro tema y agilizar. No voy a utilizar menos tiempo. La cuestión de los créditos blandos es muy importante. Nosotros hemos luchado por la multilateralización del sistema de crédito y hemos luchado en contra de los créditos especulativos. Hay magníficas posibilidades que no se han aprovechado precisamente porque había ese cuello de botella y además por ineficiencia administrativa. Yo tengo la certidumbre, trabajé mucho con las instituciones internacionales de crédito, de que esto se puede obtener y que no habría ninguna razón política para que hubiera una objeción de las autoridades. Esto se puede hacer. Ahora, lo que me preocupa es fundamentalmente el sistema fiscal, porque ahí no avanzamos nada.
está en blanco. Los gobiernos autónomos del PAN no han luchado porque haya más fuentes contributivas de los estados, sino solo porque aumenten las participaciones. Entonces la gran pregunta, así lo voy a dejar. Vamos a luchar porque tengamos siquiera la condición de los estados de la República, que tengamos todas aquellas fuentes contributivas que no están en la fracción 29 del artículo 73 de la Constitución, reservadas a la Federación, o vamos a luchar por tener fuentes adicionales de financiamiento. Yo creo que si atacamos todos estos problemas, podemos tener recursos para el crecimiento de la ciudad. Vamos a... Contaminación y vialidad. Para darles una solución cabal en el Distrito Federal, se requiere de programas que se arranquen de inmediato, pero que habrá que estar conscientes, se van a desarrollar necesariamente en el largo plazo y requieren de continuidad más allá de los 3 años de gobierno que tendrá el primer jefe de gobierno electo en el Distrito Federal. Y se tiene que actuar sobre diversos planos. Incidir sobre la contaminación no es únicamente actuar sobre los contaminantes mismos, sino sobre una serie de factores que los generan y que tienen características muy diversas. Uno es justamente el sistema de transporte público de pasajeros en particular. Habría que pensar en el caso de la Ciudad de México y del Valle de México en extender las redes de metro para ir haciendo que este sea el sistema que articule fundamentalmente todo el sistema o los sistemas de transporte de superficie para pasajeros. Por otro lado, en el caso de los transportes de superficie, habría que pensar en lo que se han hecho ya como soluciones en otras partes del mundo, en carriles exclusivos para vehículos de gran capacidad, de mayor capacidad que los que tenemos actualmente, tipo de los camiones articulados, los autobuses articulados, de modo que circulen con rapidez, que no tengan interferencias de tránsito, que permitan un transporte de mayor número de pasajeros, y con esto iremos reduciendo contaminación. Hace falta también que en nuestra ciudad y en el país se consuman gasolinas limpias. Las actuales son gasolinas que producen gomas, que evitan que los motores tengan combustiones completas. Hace falta incidir también sobre 2 factores que tienen mucho que ver con la contaminación, que es la corrupción y la miseria, el deterioro de los niveles de vida, que también inciden en el manejo de las basuras, inciden en otras formas de contaminación que, si no se va a las causas, difícilmente podrán corregirse. Hace falta información objetiva suficiente para la población por parte de la autoridad, de modo que sepamos cuáles son los contaminantes principales, cuáles son los daños que ocasionan y cómo podemos, en su caso, prevenir, reducir o eliminar ese tipo de daños. Después volveré a tomar la palabra. Soluciones de largo plazo, de corto y de medio. Pero por eso son tan importantes las inversiones. Si no hacemos hoy, por ejemplo, inversiones para el metro, la solución de fondo, que es subterránea, vamos a tenerla dentro de 25 años. Esta ciudad empezó la construcción del metro 90 años después que las ciudades europeas y 40 años después que las ciudades norteamericanas. Por eso tenemos un atraso tan grande. Yo voy a dar 4 ideas fundamentales para que luego haya el desarrollo del debate. En los 2 temas tenemos un problema de infraestructura, un problema de cultura y, primordialmente, de la contaminación, un problema económico. Obviamente hay que combatir los contaminantes y no a las víctimas de los contaminantes. Se ha dicho que el IMECA no mide, claro que no mide técnicamente, pero todos sabíamos que fue un instrumento político, no un instrumento técnico, para calmar a los ciudadanos o para imponernos las políticas que querían. Ya lo sabían. ¿Cómo se combaten las causas? Bueno, las causas son los contaminantes. Aquí hay un problema tecnológico fenomenal. Los créditos atados nos han dado tecnologías obsoletas. La falta de legislación adecuada multiplica los contaminantes.
Pero también hay un problema de la cuenca geográfica. Un aire limpio también depende del aprovechamiento de la precipitación pluvial, de la reforestación, de convertir esta ciudad en una ciudad verde. ¿Y por qué no repensar la idea de Berto, que a mí me parece que tiene una lógica? Esta es una cazuela. Cuando hay viento, se va la contaminación que se produjo. ¿Por qué no explorar con los técnicos mexicanos la posibilidad de darle ventilación a esta ciudad? Por otro lado, el transporte subterráneo en el medio plazo y en el largo, acelerando los tiempos. Segundo, conectar el transporte subterráneo con el transporte de superficie. Cuarto, aumentar el transporte colectivo y el menos contaminante, fundamentalmente el transporte eléctrico. Es un problema de regulación y es un problema de combate a la corrupción también. Yo no sé por qué ahora han proliferado hasta los taxis de una sola plaza, que son además que los que está cometiendo el mayor número de delitos. Hay en todo que multiplicar el transporte colectivo. Nosotros propusimos en educación y en trabajo que hubiera transporte de centro educativo, transporte de empresa. Esa es otra forma del transporte colectivo. Luego el problema de los cruces de la ciudad. Esta es la única ciudad que yo conozco más o menos grande que no tiene libramientos. Hay que atravesar la ciudad para ir de norte a sur y de este a oeste. Claro, hay problemas ecológicos, pero mientras no haya salidas laterales, todos los cruces van a ser por la ciudad. Luego es un problema de planeación del área metropolitana. Es obvio que se están haciendo ciudades dormitorios donde la gente vive allá y viene acá. Hay que evitar esos cruces. Y por último, es un problema de hábitos urbanos y de organización urbana. Por eso es un problema cultural. En muchos países del mundo, grandes ciudades, hay horarios escalonados. No todo el mundo entra a la misma hora. Y hay horarios corridos en la mayor parte de las actividades. Podemos disminuir los desplazamientos, disminuir el número de vehículos, aumentar la vialidad por reformas de infraestructura, todo dentro de un programa coordinado. Y yo estoy cierto que a pesar de que las inversiones sean de largo plazo, en muy poco tiempo, con la participación ciudadana, podemos comenzar a resolver el problema de la vialidad. Este es un problema que debe combatirse en frentes múltiples, que actuarse en frentes múltiples. Hace falta, en el caso concreto del Distrito Federal, sacar las plantas termoeléctricas que están en el Distrito Federal, llevarlas a otra parte por las condiciones del Valle de México, la forma como soplan los vientos, este tipo de, es decir, las emisiones de las plantas termoeléctricas elevan muy gravemente la contaminación. Hay que sacar también del territorio del Distrito Federal la planta de asfaltos del propio departamento del Distrito Federal. Deben tratarse las aguas. La ciudad deja sin tratar alrededor de las 2/3 partes, 30 metros cúbicos por segundo, de las aguas negras que produce la ciudad. Y esto va a contaminar los distritos de riego del estado de Hidalgo, la zona de Tula. Esto también debe ser otra acción enérgica por parte de las autoridades y un programa muy urgente de poner en marcha en la ciudad es la de sustituir combis, minibuses, esto es, este tipo de vehículos muy ineficientes y de alta contaminación por vehículos de más capacidad, de modo que podamos sustituir, por ejemplo, un motor en vez de tener circulando y funcionando 10 o 12. Muy importante que quedó a medias sobre la contaminación. Yo creo, y porque me sugirió, lo dicho por Nueva Canadá, es algo muy importante. Hace 30 años, desde que tengo memoria, estamos hablando de mover las hidroeléctricas y parte importante del parque industrial contaminante de la Ciudad de México. Solamente cuando hay un gran desastre, y ni aún así, a veces se quedan las plantas. La reconversión industrial es un problema que se abandonó. Yo creo que lo más importante de las negociaciones que se tienen que hacer con los factores de la producción es el traslado de esa planta industrial. Es sumamente costoso, sobre todo en tiempos de importación, subir los insumos a 2.240 metros de altura y volverlos a llevar a las costas. Debe haber sistemas de reconversión industrial que nos permitan atacar en serio ese problema. Lo otro, yo digo que el problema del medio ambiente tiene que ver fundamentalmente con la ecología.
Porque si nosotros no regeneramos el ambiente urbano, nunca vamos a resolver el problema. Por ejemplo, el problema acuífero de esta ciudad. Yo quiero recordar que esta ciudad no podía tener contaminación, aunque hubiera contaminantes, cuando 4 quintas partes del valle estaban llenas de lagos. Si nosotros cambiamos, y esto está bien estudiado, las condiciones ecológicas de la ciudad, haremos una enorme contribución y cambiaremos el destino mismo del uso del suelo y del ambiente en la ciudad. Muchas gracias. La ciudad tiene que tomar en cuenta a toda la población que tiene, esto es, a todos los tipos de población que tiene. Y esto quiere decir, de modo muy concreto, que en las especificaciones de construcción, en las normas de desarrollo mismo de la ciudad, se tome en cuenta el que existe en la ciudad un sector importante de gente afectada, de discapacitados en distinta forma. Esto quiere decir que debe haber especificaciones concretas en la construcción de las banquetas para dar acceso más fácil, que debe haber facilidades en las estaciones de metro, de autobuses para ascensos y descensos, que debe haber señalamientos y mecanismos, pues diseños adecuados para distinto tipo de discapacitados en los servicios públicos que ofrece la ciudad y en los edificios públicos que incluso construye la iniciativa privada, pero donde acude todo tipo de población. Este es un elemento que se tiene que tomar en cuenta y además habría que tomar en cuenta que dentro del sistema educativo tendría que fortalecerse también la educación, la enseñanza especial para quienes tienen alguna desventaja frente a los demás. Sí, los problemas de los ciudadanos y no se les ha dado una atención generalizada. Aquí la experiencia internacional es definitiva. Debiera ser obligatorio, como lo es en otros países, en que en todos los lugares de oficinas públicas, de oficinas privadas, como se ha dicho en los aeropuertos, los medios de transporte, hubiera atención para minusválidos. Hay un problema también relacionado con el empleo y con la educación. No se les puede pedir a los minusválidos que tengan la misma pérdida de energía, con riesgos acrecentados en tránsitos enormes por la ciudad. A los minusválidos no solamente hay que protegerlos en su vialidad por la ciudad, sino en sus fuentes de empleo, en sus fuentes de educación. Es una categoría social que merece una atención de la población. Yo sí creo que es un enorme problema cultural. Esta ciudad debe ser una ciudad de respeto de los unos a los otros. Y ahí está el problema de los niños de las banquetas, y ahí está el problema de los ancianos, y ahí está el problema de todos los desheredados que en esta ciudad no tienen un sistema de atención. Si están de acuerdo, podemos... No, vamos al último tema. En su sentido más amplio, va a ser la clave de la credibilidad del gobierno de la ciudad y en el del país el día de mañana. La gente está harta de gobernantes corruptos o de gobernantes que solapan la corrupción. Yo sostengo que la corrupción se puede y se debe combatir en 3 grandes planos. El primero es el problema de la decisión política. Esto es fundamental. Cuando hay decisión política en el que tiene a su cargo la administración de un servicio, yo he hecho diversas experiencias, algunas muy exitosas de combate a la corrupción. Primero se tiene que diagnosticar en dónde está la corrupción, cuáles son las fuentes de la corrupción, como los contaminantes son el desvío de recursos, simplemente van a otro lado, la venta del acto de autoridad, desde la mordida hasta la decisión de una autoridad para un contrato de obra pública. Luego la discrecionalidad en las relaciones del gobierno con la autoridad, que es a todos los niveles, a todos los niveles. Y por último, y esto se ha vuelto muy grave en la Ciudad de México, el conflicto de interés. Aquí hubo hace tiempo, y se ha reproducido, gobiernos de la ciudad que ya no recibían mordida por los contratos de suministro, sino que sus propias empresas
o las empresas de sus amigos son las que le suministran los abastecimientos a la ciudad. ¿Cómo se hace? Porque hay técnicas para hacerlo. En primer lugar, se informa uno con la gente. La gente sabe, lo decían los comerciantes del centro de la ciudad, quién, en dónde y a qué horas se da la mordida, en el sector central y en la delegación. Segundo, ir combatiendo cada una de esas fuentes en los departamentos de compras, en los departamentos de contratos. Luego, reducir la gran discrecionalidad que hay de las autoridades. Vamos a tener una asamblea legislativa. Esta asamblea va a tener que legislar, es decir, que hacer leyes que impidan que las autoridades comercien libremente con los actos de autoridad. Por último, se necesita fiscalización de parte de la Asamblea de Representantes y todos los órganos de equilibrio de poderes en la ciudad. Y por último, se trata de una rigurosa vigilancia de la opinión pública. Un jefe de gobierno de la ciudad debía estar informando semanalmente en una pantalla en dónde ha encontrado la corrupción y cómo la está combatiendo, porque se van a afectar muchos intereses y por eso se necesita el apoyo de los ciudadanos. La opción tienen que ser aquí en nuestra ciudad el lograr transparencia en los ingresos, todo tipo de ingresos de los funcionarios públicos, sobre todo los de más alto nivel, en sus ingresos regulares, en los bonos, aguinaldos, que deben corresponder a las condiciones de la ciudad y a las condiciones de un país depredado por muchos años. Por otra parte, debe haber una autoridad que imponga el cumplimiento de la ley, el que no se pase por encima de las disposiciones legales que la propia autoridad emite, como tenemos los casos en nuestra capital todos los días, de que un uso de suelo establecido en un programa de desarrollo urbano de toda la ciudad, delegacional, etcétera, se cambia porque hubo intereses que presionaron en ese sentido y que llegaron a algún arreglo con el funcionario que tomó finalmente la decisión del cambio, con lo cual se afecta la vida de una colonia, la vida de la ciudad, la vida de toda una porción importante del territorio. Entonces tenemos que lograr que haya autoridades que cumplan, en primer lugar, con las propias leyes que emiten, y esto sería un avance importante en el combate a la corrupción. Muy bien. Tenemos 5 minutos para ¿Algo más sobre el tema? Suficiente, Ricardo, suficiente. Bien, después de este cuarto tema, quisiera decirles que llegamos a un momento muy importante. Vamos ahora, según lo establecido en las reglas que comentamos con la dirigencia del PRD aquí en el Distrito Federal, a la sexta y última ronda, que es otra pregunta básica, la misma para ambos, y como lo advertimos al principio, aquí no hay debate, puesto que consideramos que la pregunta atiende a los habitantes del Distrito Federal. Responde primero el licenciado Porfirio Muñoz Ledo. Se habla mucho de una ciudad habitada. Todas las ciudades se crearon como refugios contra la ley de la selva. Pero para que una ciudad sea habitable, tiene que ser autogobernada. Yo le ofrezco, conforme a la plataforma y a los principios de mi partido, primero, que esta ciudad sea realmente democrática. Primero, no poner el acento en lo que va a ser el Ejecutivo, poner el acento en lo que van a hacer todos los poderes de la ciudad. El poder legislativo va a ser fundamental. Esta ciudad no solo necesita que se apliquen las leyes con firmeza, necesita que haya leyes que correspondan a las necesidades de esta ciudad. Que se respete el poder judicial. Eso es un trabajo inmenso, la procuración y administración de justicia. Que se respete el poder municipal. Esto es, que tengamos la capacidad de transferir lo más pronto posible las decisiones hacia los órganos autónomos de gobierno, y sobre todo que se respete el poder ciudadano, que se multipliquen las formas de participación territorial y por servicio.
que se acabe el corporatismo y el control de las autoridades sobre las organizaciones sociales, que sea la representación libre de los ciudadanos según sus intereses y sus necesidades, lo que rija la vida de la ciudad. Y también un sistema propio de comunicación. Esta ciudad necesita sus propios medios de comunicación alternativa. Necesita esta ciudad su propio modelo de educación. Esta es la única ciudad que no administra servicios de educación básica. Este es un gran proyecto de cultura. Los objetivos son, claramente, que esta sea una ciudad igualitaria. El abismo entre ricos y pobres, que viene prácticamente desde la refundación de la ciudad, ha sido lo que la ha enfeudado. Si esta ciudad sigue enfeudada, nunca será un ámbito sano, seguro y productivo de convivencia. Y por último, lo que llamo una ciudad sustentable. Esto es, que recuperemos el destino de la ciudad. Es obviamente el uso del suelo, pero que es la reconversión económica, la reconversión ecológica y primordialmente una ciudad verde, una ciudad limpia, una ciudad sana, una ciudad en donde se respeten los derechos de todos, se concilien los intereses legítimos y se combatan los intereses ilegítimos. Yo ofrezco a esta ciudad, y lo he dicho, junto con mis compañeros y todos los que seamos electos a los cargos de elección popular, algo esencial: recuperar con razones la esperanza de los ciudadanos. Para eso tenemos que ganar. Y por eso el mensaje a mis compañeros, porque vamos a ganar con el Partido de la Revolución Democrática, es que dejemos de pensar en ser solo oposición para pensar en ser gobierno. De que ganemos la ciudad depende no solamente que pongamos el ejemplo de una república democrática, que demostremos a los ciudadanos de este país que somos capaces de llevar a la práctica los principios de racionalidad, de tolerancia y de eficiencia que les hemos ofrecido. Pero, sobre todo, vamos a contribuir poderosamente al equilibrio político del país. Si se gana la ciudad, no tendrá el gobierno mayoría en el Congreso de la Unión. Si se gana la ciudad, vamos a acelerar la transición democrática del país. Si se gana la ciudad, vamos a concretar en los hechos el programa del Partido de la Revolución Democrática, por el que todos vivimos y por el que tantos han muerto. Pedimos su atención ahora para escuchar al señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en la que juntos, gobernados y gobernantes, planteen y desarrollen sistemas de discusión ciudadana de los problemas de la ciudad, de cómo establecer las prioridades y cómo instrumentar las soluciones, dónde aplicar los recursos y cómo controlarlos, de modo que convirtamos al Distrito Federal en el estado de Anáhuac, con municipios, congreso y gobernador. Propongo una ciudad con gobernabilidad plena, en la que se viva en un estado de derecho, con autoridades que asuman sus responsabilidades frente a la sociedad, para eliminar exclusiones y privilegios, en la que se reconozcan, se establezcan en su caso y se hagan valer los derechos de la gente. Una ciudad gobernada con honradez, con la razón, conciliando intereses, con transparencia y generosidad, en la que no tengan cabida ni se toleren los excesos y abusos de la autoridad, las racias contra los jóvenes, la extorsión y la mordida. Una ciudad con oportunidades de vida digna y larga para sus niños, de formación y proyección para sus jóvenes, de cuidados para sus mayores, de igualdad efectiva para sus mujeres, que integre y que incluya. Una ciudad productiva, con su economía en expansión por la acción concertada de trabajadores, empresarios y autoridades, que se siga desarrollando como centro financiero de alta especialización, con industrias limpias y tecnologías de punta,
con una agricultura de alta productividad y servicios turísticos diversificados y accesibles. Una ciudad segura, sin delincuencia ni corrupción, con vivienda digna y salud para todos sus habitantes. Una ciudad limpia en sus aires y en sus aguas, como efecto de una toma de conciencia colectiva y de acciones concertadas entre la sociedad, las estructuras productivas y el gobierno. Una ciudad que vivan plenamente sus jóvenes, donde estos tengan reconocidos y plasmados en la ley sus derechos al estudio, a la capacitación, al trabajo y al cuidado de su salud, en la que no se les reprima, se respeten sus modos de vida y diversión y se les ofrezcan oportunidades amplias en la creación y las prácticas culturales y artísticas. Una ciudad que eduque con escuelas suficientes para todos sus niños y sus jóvenes, con un sistema educativo organizado con racionalidad y eficiencia, en cuya gestión participen maestros, sociedades de alumnos, padres de familia y especialistas en las distintas disciplinas que tienen que ver con la educación. Una ciudad que irradie cultura, que responsabilice a sus creadores de la gestión de los espacios culturales, en la que se reactiven el teatro y el cine, donde se encuentren libros baratos, que aliente la poesía y las muy diversas expresiones musicales, que rescate, proteja y abra vías de desarrollo a las viejas y nuevas culturas de la ciudad. Una ciudad que libere a las nuevas y viejas fuerzas y actores sociales para cambiar el presente y construir un futuro mejor para todos los habitantes de la capital. Una ciudad renovada, distinta, mejor en la que ahora vivimos, transparente en su aire y en su administración, con oportunidades de mejoramiento y de progreso, que ofrezca una vida digna y una convivencia fructífera a sus habitantes, incluyente, fraterna y solidaria, de escala humana, una ciudad con otra forma de gobierno de su gente y para su gente, una ciudad ganada por la democracia y para la democracia, una ciudad para todos. Muchas gracias, pues así llegamos al final. Queremos agradecer la confianza del Partido de la Revolución Democrática y de los señores precandidatos Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Gracias también en nombre de mis compañeros Blanche Pietri y José Reveles. Y gracias a todos quienes nos acompañaron en la transmisión en vivo por Q940 Comunicación Total en radio y este sábado por el canal 2 de Televisa. Así llegamos al final. Gracias.